Buenas noches con todos. Igualmente felicitarles y su asistencia a esta tercera sesión, parte 1, que corresponde al curso de gestión de performance eléctrica integral en la operación y mantenimiento de sistemas de alta, media y baja tensión. De alguna manera, este curso ha sido diseñado por el suscrito y lógicamente trata de incluir todos los conceptos que son necesarios o que yo he considerado necesarios, dado las experiencias que se ha podido tener durante la ejecución de las actividades laborales, y uno logra encontrar qué cosas se necesitan, ¿no? Para que el supervisor, el operario y todos aquellos que estén involucrados en la ejecución técnica y segura de un servicio o de una actividad eléctrica termine en buenos términos, ¿no? Se empezó con las protecciones, luego se ha hablado de la calidad, y ahora hablamos del tema del mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Bueno, este es el contenido de hoy. Este tema de mantenimiento lo he tratado de separar en dos partes. Hoy día tocaremos la primera, y en la segunda se tocarán más que todo las experiencias en tema de las mediciones y pruebas eléctricas. En sí, el mantenimiento eléctrico, mm, principalmente a veces son trabajos de limpieza, trabajos de ajuste, ¿no? Trabajos de reemplazo, pero hay otras actividades que sí son un poco más finas, en el sentido de que necesitan de instrumentos de medición y necesitan un poco de teoría, ¿no? Y un poco de concepto, que todo es más que teoría, tener un poco los criterios del buen uso de los equipos y sobre todo de cuáles son los procedimientos adecuados para que logren, se logren obtener los valores correctos. Entonces, empezamos con este contenido de hoy día, y lógicamente, en primer lugar, empezamos con la carga eléctrica. Y podríamos decir que tiene que ver acá los circuitos eléctricos. Pero yo creo que cuando uno comienza a hacer mantenimiento eléctrico, debemos conocer con qué estamos interactuando, ¿no? Con qué elementos de peligro, más que todo de peligro, qué elementos de la física, ¿no? Y uno de ellos es el electrón, ¿no? O sea, los electrones están ahí en los conductores que circulan, y lógicamente a veces nos olvidamos de cuando nos enseñaban por primera vez cuánto equivalía a un electrón. Y un electrón equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y, y si hablamos de un coulomb, que es una unidad ya, podríamos decir, importante en el tema eléctrico, hablamos que es un montón de millones de electrones, ¿no? Es una cantidad bastante importante, ¿no? Por lo tanto, un amperio que puede estar circulando por un conductor, cuando uno prende un foco, qué sé yo, estaríamos hablando que es ese coulomb que pasa durante un segundo. Al Esa, amperio. esa cantidad de electrones, un amperio, ¿no? Entonces, es importante saber que lo que constituye un amperio, y un amperio es bastante. Es un montón de electrones que están circulando por un conductor durante un segundo. Entonces, eso es importante tenerlo siempre presente, la cantidad, porque de ahí nacen las corrientes que podríamos estar interactuando en algún momento y que nos pueda crear algún posible daño. Entonces, acá podemos tener como una corriente de 10 a 20 miliamperios puede contraerlo, puede generar contracción muscular. Lógicamente, esto depende mucho de la trayectoria por el cuerpo, ¿no? Y de la duración también, ¿no? Ahí esos dos aspectos son los que repercuten en los impactos que pueda tener en el ser humano. Ya algo de más de 30 miliamperios ya puede generar una fibrilación ventricular. Ventricular.
ventricular. Por eso los diferenciales, los que sirven para protección contra descarga eléctrica, son de 30 miliamperes. 30 mA. Pero existen otros, ya si hablamos de mayores amperajes, ya pues si hablamos de 1 amperio, es posible que te genere una quemadura o un paro cardíaco inmediato. Entonces, estamos hablando de que las corrientes eléctricas, 1 amperio es bastante. 1 amperio es un montón de electrones. Ese por un lado, para tenerlo claro y, y saber que cuando uno se compra también acá un diferencial que también existe, aunque no son comerciales de 100 miliamperios o de 300, ya no sirven para que te protejan contra la vida humana, sino ahí lo que estás queriendo es protegerte contra las fugas eléctricas, que es otra cosa. O sea, ya no es un tema de seguridad, sino es un tema técnico de prevención de consumos innecesarios de energía eléctrica. Ahora veamos qué es la carga eléctrica. Y nosotros tenemos esa concepción simple y clara, que si tú conectas algo que no tiene carga y lo conectas a algo que tiene carga, va a haber un traspase de carga, ¿no? Los dos se van a cargar por conducción. Por eso, pues, no podemos permitir que ningún elemento vivo, ningún elemento tensionado, tenga contacto con una parte metálica que pueda estar en contacto con la persona. Entonces, de ahí nace simplemente de que como las cargas pasan por los metales, no, y un conductor, podríamos decir, este es un conductor que tiene carga eléctrica, no puede tener en ningún momento, puede tener contacto con una parte metálica. Porque simplemente lo que va a pasar, lo que nos pasaba cuando a veces teníamos antiguamente lo que hemos podido usar los CPUs, cuando querías a veces conectar, te pasaban pequeñas corrientitas atrás en la placa metálica de los CPUs, y lógicamente era porque había inducciones, ¿no? Y había a veces hasta contacto, bueno, no tanto con la conducción, quizás había inducción, ¿no? Es el segundo caso, ¿no? No necesita estar en contacto dos elementos para que se pueda inducir, ¿no? Sino falta hacer que éste induzca, y mucho más si es una corriente alterna, ¿no? Por variación por las leyes de Faraday, se establecen las inducciones electromagnéticas, ¿no? En el caso de alterna es mucho más contundentes, ¿no? En continuo sí debería haber un contacto. Entonces, eso es por inducción. Y bueno, aparece otro concepto, que es un joule. Un joule, mire, un voltio, lo que ese voltio que podamos tener quizás en la pila cuando ya se descargó, donde ya no aparece 1.5, sino llega a 1 voltio. ¿Qué significa ese voltio? Ese voltio es un joule, porque ha podido tener la capacidad de energía de un joule de desplazar un polo de un punto a otro. O sea, un voltio es un joule, la energía de un joule para que mueva un polo. Y eso es lo que nosotros más o menos tratamos de entender. Ya sabemos que un column es un montón de electrones, es mover un montón de electrones de un punto a otro para generar un voltio. Y eso ha significado hacer un trabajo de un joule. ¿Pero qué es un joule? Más o menos para que tengan una idea, ¿no? Un joule, por ejemplo, podría ser, si tú levantas una manzana de 100 gramos, 1 metro hacia arriba, haces aproximadamente un joule de trabajo, ¿no? O sea, no, si lo vamos a ver, si nos ponemos a analizar cosas así muy simples, pareciera que no es gran cosa, no es una cosa muy enérgica, ¿no? Por eso un voltio no es muy enérgico. Pero si esa manzana se transforma en una papaya de 500 gramos y lo elevas a 1 metro hacia arriba, ya no creo que sea tanto un voltio, ¿no? Quizás esto podría ser ya unos 40 voltios, quizás 30. Y si esa papaya se transforma en una masa metálica de 5 kilos, ya eso no podemos decir que eso, si es que cuando lo levantas eso llega a golpear la cabeza de alguien, ya lo puede hacer daño. Entonces ya hablamos de 220 voltios o quizás 100 voltios, más de 120 voltios, ya nos estamos dando cuenta que esta energía ya no va a ser muy saludable, puede generar un daño. Es igual el voltaje, ¿no? Y el voltaje es negativo, es ya peligroso cuando estos superan en sí los 50 voltios en alterna. Muchos de los instrumentos
Hay muchos instrumentos que tienen un sensor que te detecta por seguridad el voltaje que existe en un sistema antes de medirlo. Y generalmente está basado en la norma europea, está también basado en ese concepto de 50 voltios. Lógicamente no es lo mismo hablar de en seco que en húmedo. Es diferente que tú cojas energía eléctrica si estás mojado, si estás seco. Acá también, para que tengan una idea, cuando usamos las lámparas incandescentes, que ya muchos quizás de los presentes jóvenes, más jóvenes que nosotros, eh, no hayan visto la lámpara incandescente y ya nos habíamos acostumbrado a ese colorcito de 50 watts, porque el de 100 era, el 100 era, a veces si lo veías cerca te dejaba ciego, pero el 50 watts era esa luz tenue, incandescente amarilla, esa consumía 50 joules, porque un watt vale un joule sobre segundo, entonces eran 50 joules por cada segundo, ¿no? Ese era su nivel de energía por unidad de tiempo, de un foco, de una lámpara de ese tipo. Entonces ya más o menos con estos contextos ya estamos un poquito involucrados en saber con qué estamos interactuando. Y por otro lado también podemos hacer una analogía para entender qué significa tener un potencial elevado. Un potencial elevado es como tener una piedra hacia una altura más alta. Mientras más lo eleve la energía potencial de esa piedra, también va a tener mayor repercusión al momento de caer. O tiene más energía almacenada esta piedra. Igual sucede con el voltaje. A mayor diferencia de potencial, hay una mayor capacidad de energía de traspaso de... Por eso que cuando hay un cortocircuito es como que como que esto lo sueltes. Tiene la misma analogía el cortocircuito. Si esto lo sueltas, imagínate la cantidad del peso de la piedra, va a significar una... Es lo mismo cuando tú unes estos dos que están diferenciados, tienen un potencial elevado, el cortocircuito va a ser mucho más desastroso, mientras más alto sea esa diferencia de potencial. Pues un meteorito no es lo mismo que caiga pues una moneda de un quinto piso, ¿no? Entonces, todo depende de la cantidad de energía potencial y de la capacidad de la carga. Y la corriente eléctrica no deja de ser importante cuando medimos con el amperímetro los amperios, ¿no? Que es un coulomb, ya sabemos que es un montón de electrones por unidad de segundo, pero a veces mucho es a veces el concepto matemático que se habla del diferencial de carga sobre el diferencial de tiempo. Bueno, esa es la unidad de los amperios. Más o menos ahora, ¿qué sucede con la corriente eléctrica cuando un alambre conductor, los conductores son, mientras más conductores libres tenga, es mucho mejor? Por ejemplo, acá tenemos como la plata puede llegar a tener 1.02 a la 10 a la 23. Mientras más electrones valentes tenga estos metales, la corriente va a ser más fácil de transportar, por lo tanto son menos resistivos. Bueno, otro concepto es la velocidad de desplazamiento. Hace poco tuve la oportunidad de conocer o de entender, porque no lo tenía claro, que a veces la gente piensa que los electrones se mueven a la velocidad de la luz. Y no es así, pues. Los electrones se mueven a la velocidad de la tortuga. Lo que se mueve a la velocidad de la luz es la energía. Los electrones simplemente son un elemento por el cual se pasa la energía. La energía sí es inmediata, es instantánea, si no me equivoco, es 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Sí creo que es la velocidad de la luz. Entonces hay que tener mucha diferencia entre cómo se desplaza un electrón con respecto a cómo se desplaza la energía. Acá hay una especie de fórmula de cantidad de carga que puede contener un elemento de acuerdo a su área y de acuerdo a su velocidad y de acuerdo a su densidad, ¿no? De acuerdo a esa formulación, puedo saber cuánta carga tengo en un diferencial de tiempo. Si eso lo divido entre el diferente. Ah, no, esta es la formulación. Si yo lo despejo, me sale ya la cantidad diferencial de carga sobre el diferencial de tiempo. Y yo, mediante estas variables, yo puedo encontrar cuánta corriente hay, pero también puedo encontrar cuánta densidad hay. O sea, puedo saber cuánto está circulando de densidad en ese conductor, ¿no? Y acá está un ejercicio solamente para que se pueda un poquito comprender, ¿no? Le pongo, pues, si pasan 8 amperios y el diámetro del conductor es tanto, y la velocidad de desplazamiento de los electrones vale tanto, la pregunta es cuál es la densidad de electrones libres en el metal, ¿no? ¿Cuántos electrones hay
en el metal. Entonces ahí aplicamos las formulaciones y nos sale, despejando, nos sale en eso. Y finalmente reemplazando, nos sale que tiene 2.2 a la 1029 electrones. Estamos hablando de una millonada de electrones por metro cúbico. Obviamente, si esto lo pasamos a centímetros cúbicos para poder tener una mayor apreciación, esto va a salir mucho más, mucho menor, ¿no? Pero bueno, estamos hablando, pues, que para, lógicamente, hemos puesto 8 amperios, es bastante. 8 amperios es bastante. Mira, actualmente como una experiencia curiosa, ¿no? Una vez había un médico que me contactó porque estaba preocupado, pensaba que le estaban robando en una clínica, porque a veces yo no sabía que las clínicas importantes pensaba que era un solo dueño, no, solo alquilan los consultorios. Y yo no sabía eso, pero bueno, entonces él veía que pagaba más de 120 soles en su pequeño consultorio que tenía pues, dos ambientes, básicamente, y el baño. Entonces él me dijo, me llamó pues para que analizar el caso. Entonces yo cuando llegué comencé a ver las cargas, lógicamente tenía que ver si su consumo estaba de acuerdo a los equipos que tenía ahí, pues tenía una computadora PC de escritorio, tenía por ahí un foco, un par de tomacorrientes quizás para conectar cosas pequeñas. No había muchas cosas, pero sí había un equipo muy interesante que lo miré con, medio ya como dicen, con como encontrando ya teniendo un 50% de probabilidad cuál era el causante de ese problema, pero era un aire acondicionado que tenía ahí la señorita, no usaban ventilador, sino aire acondicionado. Entonces, al momento de probarlo en el aire acondicionado, se abrió el tablero de distribución. Ah, no, pero antes de eso le dije que pues sí cuadraba el consumo de energía, porque se hizo un balance de las cargas. Pero bueno, el aire acondicionado marcaba 3 amperios en corriente de trabajo continuo y 8 amperios en, en arranque. O sea, cuando recién lo prendí el aire acondicionado, lanzaba 8 amperios. Y luego se estabilizaba en 3 y ya trabajaba en 3. Y esa señorita me dijo que trabajaba su aire acondicionado, trabajaba desde las 8 de la mañana que abría en el consultorio hasta las 8 de la noche. Entonces ya está de más decir, si yo calculo esos 3 amperios por 220 voltios, son casi 600 watts, trabajando todo el día, prácticamente todo 12 horas. Entonces, la mitad de la facturación de los 120 soles, que era como 60, correspondía al área acondicionado. Entonces, a veces ahí uno se da cuenta de que también desde el punto de vista de seguridad, no, sino desde el punto de vista de consumo. También la corriente eléctrica nos causa afectación. Cuando hablamos ya 8 amperios es bastante. 8 amperios, y si 3 amperios nomás te causa problemas económicos, ¿qué será 8? Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno compra equipos eléctricos. Es analizar si realmente si es que realmente es el tamaño de hervidor, el tamaño de horno, el tamaño de refrigeradora, el tamaño de las luminarias, todo va a repercutir en el consumo de energía eléctrica, porque a mayor potencia, mayor corriente, ¿no? No hay más que decir ahí. Y a veces la gente no analiza eso y compra por comprar, sin analizar realmente la capacidad de potencia que necesita para ser usado. Entonces está la potencia eléctrica, que todos la conocemos, y cómo desde la formulación física aparece la formulación eléctrica, ¿no? O la formulación de cálculo de la potencia, simplemente considerando los dos parámetros, el voltaje y la corriente. El, el, un ratito, disculpen. Entonces, continuando, acá tenemos las fuentes de tensión eléctrica que puede haber en el sistema eléctrico, ¿no? Hay una fuente continua y hay una fuente de corriente alterna, que todos sabemos. Bueno, más interactuamos en el trabajo con la corriente alterna, pero la continua cada vez se ha ido poco a poco interactuando más con nosotros a través de los equipos electrónicos, celulares y esas cosas que utilizamos, ¿no? Bueno, esto no vale profundizar mucho, es la señal eléctrica. Y yo les comento eso, ¿por qué? Porque muchas veces los ingenieros todavía estamos mentalizados todavía
en tecnología, en tecnología antigua, podríamos decir, o los medidores antiguos, que nos daban los parámetros analógicos, que eran de aguja y todo lo demás, pero ahora ya hay que hablar de fasores, ¿no? Y muchos a veces el fasor no lo tienen conceptuado, ¿no? En sí, la señal en todos los equipos de los tableros eléctricos hoy en día, ya no solamente vas a ver solamente los valores, sino vas a ver diagramas fasoriales. Y el diagrama fasorial no es más que la representación del comportamiento de la onda eléctrica, que puede ser voltaje o puede ser corriente, cualquiera de las dos. Simplemente él, conforme se mueve en la onda, porque eso sí es una onda, la señal, porque esto sale de un generador, eso se transforma en el medidor, o si tiene una pantalla visual de fasores, en un vector que se gira, que gira, un vector que gira, es un vector que gira. Por eso, lo que antes se llamaba vector, para poder diferenciarlo de un elemento fijo, porque el fasor es un vector en movimiento, en sí el fasor es un vector en movimiento, por eso se le conoce tensiones y corrientes fasoriales. Ahí tenemos los fasores de un sistema de voltaje de 380 a 220, conexión estrella. Entonces, con respecto a las fuentes, tenemos que conocer los fasores, porque las tensiones y corrientes, las tensiones nacen de un generador y normalmente la corriente ya por defecto aparece de manera fasorial. Si hablamos por circuitos, solamente debemos entender que los circuitos tienen dos elementos: resistencia e inductancia. Y a veces, muchas veces, cuando veamos hacer diagnóstico, porque la gestión de mantenimiento eléctrico, no olvidemos que no significa solamente limpiar los aisladores, no significa colocarles nuevos componentes, sino también necesita ser evaluado las mejoras en su eficiencia, Los falsos contactos. también los falsos contactos. Entonces, hay que tener un poco el concepto de que las impedancias, sea del transformador, las impedancias del generador, las impedancias de las cargas, forman parte del circuito eléctrico de todo el sistema eléctrico. O sea, de que tú conectas cargas, ya estás incorporando las impedancias de los equipos al sistema eléctrico. Entonces, esto es la impedancia. Y en los cables, ustedes tienen conocimiento cuando hacen sus cálculos eléctricos. Me acuerdo muchas veces cuando estaba de revisor de expedientes y había cálculos que me enviaban los consultores, tremendos consultores de tremendos hospitales, solamente consideraban la resistencia y se olvidaban de la inductancia, Reactancia. de la reactancia. Entonces, de alguna manera ya no es para circuitos monofásicos simples, tú puedes obviar esto, pero para temas ya de cables de cables de baja tensión de gran importancia debe ser considerada la reactancia, porque esto también genera la caída de tensión. Entonces ahí tenemos los diagramas fasoriales, disculpen, los triángulos de potencia y el famoso COSFI, que es el ángulo del potencia. Bueno, con respecto a estos conceptos de retraso y de adelanto, solamente mencionarles pues que hay los dos casos. Yo puedo tener un motor que es una carga más utilizable en las industrias, en los comercios, y esto genera que el pasor de corriente se retrase al voltaje, y en el caso contrario, que se genere un adelanto, bueno, es una carga capacitiva, ¿no? Entonces, entre los dos se compensa, por eso que un pango de capacitores al instalarlo acá en el motor va a hacer que la corriente se acerque más al voltaje. Esto también es importante entender, no es usual, pero esto se viene en el tiempo, ¿no? En el tiempo siempre hemos pensado que tenemos que tener eh, un consumo en el usuario, ¿no? Un consumo. O sea, somos receptores, solamente recepcionamos potencia. Pero ya va a llegar el momento en la que nuestros medidores no solamente está de acá, ya tendrás a un cliente que te diga: señor, mira, quiero que me evalúes, quiero que me evalúes cuánto estamos generando o inyectando en la red. Y en este caso este es un generador puro, es un generador que inyecta tanto. eh, entonces, es importante
Disculpen. Entonces disculpen, ya. Entonces acá un comportamiento que se viene cuando se llega a dar de que los usuarios también pasen a ser inyectores en la red. Eso ya en otros países se da, y esto ya es debe ser un medidor bidireccional. O sea, no solamente va a registrar consumos de cargas, sino también va a registrar inyecciones de potencia a la red, ¿no? Por el momento eso todavía no es posible vender generar energía propia para venderle a, a otro, a otro suministro, ¿no? Bueno, solamente mencionarles en el tema del sistema de suministro de que existen dos campos, podríamos decir, dos grandes sistemas en el sector eléctrico. Los que están en el lado de los que suministran energía eléctrica y los que están en el lado de los que utilizan energía eléctrica, ¿no? Entonces, si hablamos de las tensiones de suministro, tenemos pues un sinnúmero de opciones, ¿no? Tanto en baja, en alta y media tensión, y hasta muy alta hoy en día que se utilizan, ¿no? También existen sistemas eléctricos que están normalizados, ¿no? En los cuales yo puedo usar el 380-220, el 220 3 hilos, 2 hilos y el 3 hilos, ¿no? Entonces, estos son las tensiones que están normalizadas, ¿no? En el sector eléctrico. También existe, para usos no residenciales, se permite cualquier otro tipo de sistema de instalaciones privadas, preferentemente 480. Este es voltaje mucho más peligroso, lógicamente, y lo utilizan las industrias con motores mucho más grandes, y lógicamente hay que tener bastante cuidado en los temas de los diseños, ¿no? Pero por otro lado tenemos la utilización. Por eso cuando yo decía, cuando tú estés como un usuario, oye, te contraten, oye señor, usted quiero que me gestione este hospital, esta clínica, este colegio, qué sé yo, etc., este edificio, su mantenimiento. No olvides que cuando ya tienes voltajes superiores a 1000 voltios, ya esto constituye al usuario hablar de alta tensión. No es la alta tensión que hemos visto acá. Esto es el lenguaje de los suministradores, ¿no? Alta tensión, estamos hablando de 60, 138, 220. En cambio, para un usuario alta tensión es cuando supera 1000 voltios. O sea, ya 1000 voltios para él es importante. Hay que tener condiciones de- sobre todo en temas de seguridad, ¿no? Sistemas de control. Bueno, al final, el código nos establece algunos conceptos que tienen que ver con los niveles de tensión. Ahora, con respecto ahora en el tema del mantenimiento, no hay que olvidar cuáles son las funciones que forman parte del funcionamiento del sistema. O sea, hay varios componentes que trabajan podríamos decir, en, ¿cómo podríamos decir esa palabra? Funcionan en un mismo instante, ¿no? O sea, el sistema eléctrico, cuando está funcionando, hay varias funciones que se están, es como un sistema de gestión, ¿no? Un sistema de gestión de seguridad, hay varias funciones de protección, funciones de prevención, todo está funcionando, funciones de supervisión, todo tiene que estar funcionando al mismo tiempo para que no represente un problema de accidente, en el caso de seguridad acá, todo está funcionando. El sistema eléctrico está funcionando, el sistema de puesta a tierra, al mismo momento está funcionando el aislamiento de los equipos. A la vez también están funcionando los registradores de energía de los equipos, de los tableros. A la vez está funcionando, bueno, lo único que funciona en caso de un momento al otro es la protección eléctrica. Pero los sistemas que siempre deben estar funcionando en un sistema eléctrico es el aterramiento y el aislamiento. Eso no puede dejar de funcionar, porque eso representan ya la parte fundamental del funcionamiento. Que no existen, uno permite que se estabilice el sistema y que no haya descargas o puntos de tensión en partes metálicas. Y el otro permite que los conductores estén siempre separados o las partes aislantes estén separados
de los elementos metálicos. Entonces, la función y a ver si alguien me corrige, si hay otra función que para ustedes sea importante y que esté trabajando a la vez permanentemente, me pasan la voz y les pongo un 20 en lo que sea. Pero yo, hasta el momento, puedo encontrar dos sistemas, dos funciones muy importantes del sistema eléctrico, la conexión a tierra y el aislamiento. Entonces, si empezamos por la conexión a tierra, hay dos tipos de subfunción, podríamos decir, no más que subfunción, dos tipos de comportamiento de función. Uno de ellas es cuando funciona como protección, como seguridad. Entonces, acá los, las conexiones están orientadas a que no exista ninguna parte metálica con tensión inducida. Ese es su trabajo de esta conexión a tierra. Cuando tú conectas a tierra, enchufas tu artefacto que está compuesto con un conector de tierra, lo pones a tomacorriente, estás conectando la tierra y lo que estás evitando es que en ningún momento tu parte metálica de tu artefacto tenga tensión. Que un motor eléctrico, cuando lo cojas, nunca o no permitas que exista tensión en la carcasa del motor. Ese se llama tierra de protección o de seguridad. Y la otra tierra tiene que ver con el servicio. ¿Por qué? Porque cuando tienes un sistema eléctrico, por ejemplo, estrella neutro, la única manera que te permite, así como hemos visto ese caso que en la clase previa que hubo de calidad, donde vimos que el neutro se había bloqueado, ese es un problema de falta de funcionamiento de la conexión a tierra. Pero también puede ser también una falta y ahí se me viene a la mente una tercera función que no se ha tocado, y ahorita se viene a la mente, es la función de conexión de los elementos. Porque nunca, o sea, siempre en un sistema eléctrico va a haber conexiones. ¿Cómo haces para conectar un cable a un transformador? ¿Cómo vas a hacer para que un cable se conecte a un seccionador? Siempre un sistema eléctrico tiene conexiones y eso funciona permanentemente. Si una conexión deja de hacer su trabajo, deja de tener conexión efectiva, aparecen los famosos puntos calientes y ahí empiezan los problemas también. Si la conexión a tierra deja de funcionar, comienzan los problemas. Si la función de aislamiento deja de funcionar, comienzan los problemas. Esos son los tres conceptos fundamentales de funcionamiento de un sistema eléctrico. Y es lo que el ingeniero y el operario y el técnico deben tenerlo bien claro al momento de intervenir en un sistema para mantenimiento, para diagnóstico, para auditoría, lo que fuera. Tiene que evaluar eso. Entonces, había hecho hace poco, y bueno, les voy a comentar más después un tema de filosófico de las leyes de la electricidad, ¿no? Entonces, a lo mejor estoy alterándolo, voy a alterar los libros de aquí un par de años con los nuevos conceptos. Entonces, este esquema es la conexión que se usa para servicio particular. Es un esquema internacional, está parado por la IEC y permite pues que estos señores trabajen así, ¿no? O sea, conecto a tierra si hay una, disculpe, creo que hay un esquema acá. Si hay una falla, el neutro lo conectas a tierra a través de un pozo y la masa metálica lo conectas ¿no? A otro pozo. Son distintos, ¿ah? Y deben estar separados de alguna manera para que no haya interferencia de sus equipotenciales. Entonces, cuando hay una falla eléctrica, miren acá qué pasó. A ver, si ustedes como ya tienen un poco de idea, ¿qué función está fallando ahí? ¿Función de conexión, de conectividad de elementos? ¿Función de aislamiento o la función de conexión a tierra? A ver, ¿alguna participación? ¿Qué función está dejando de funcionar correctamente ahí en ese sistema eléctrico? ¿Mm? Bueno, les quería regalar un multitester, pero ya que no quieren participar, se lo digo yo. Acá se viene a fallar el aislamiento. El aislamiento deja de trabajar. Y como falló el aislamiento, se generó esto. Mira, felizmente la puesta a tierra está trabajando. A Dios gracias. Hubo una falla de aislamiento, pero si la persona estaba trabajando acá, se hubiese electrocutado a la persona que hubiese estado cogiendo esta masa metálica. Felizmente está trabajando. Y a Dios gracias está trabajando también podríamos decir la función de conectividad, ¿no? O la función de conexión eléctrica, creo que se ve más
más saludable, función de conexión eléctrica. Acá hay conexión eléctrica, mira. Acá hay una conexión de ese terminal. Acá también hay una función de la conexión de puesta a tierra del conector tipo AB al cable, porque también puede ser que este se haya aflojado. Y entonces, ¿de qué te sirve tener un pozo si está mal conectado? Entonces, ahí se da cuenta uno en este elemento cuáles son las tres funciones fundamentales de un sistema eléctrico para que trabaje sin problemas. Aislamiento, conexión a tierra y función de conexión de elementos, ¿no? Pero más adelante voy a tratar de encontrarle un nombre más técnico y creo que el chat inteligente va a ser el que me va a ayudar. Entonces, y les doy de tarea, ¿no? A ver si el chat me confirma o quizás me corrige. Pónganle ustedes, ¿qué funciones fundamentales debería tener un sistema eléctrico para que trabaje en condiciones eficientes, podríamos decir, eficientes y, y sin fallas? Y para que no se desoriente el chat, le precisan. Una de ellas es la función de aislamiento, otra es la función de conexión a tierra y otra es la función de conexiones entre los elementos. ¿Cómo le podría llamar a esta última función de manera más técnica? Podría ser el término. Y bueno, el sistema ITE, que es un sistema, podríamos decir, que no es usado por los servicios particulares, más que todo para servicios industriales. O sea, esto no lo puede usar ¿cómo se llama? El usuario común, no eléctrico, porque se supone que esto no tiene ninguna forma de garantizarte que pueda haber una descarga eléctrica, ¿no? Por lo tanto, en una planta industrial donde hay técnicos electricistas y puede haber protecciones especiales para detectar estas fallas de aislamiento, sí podría ser implementado. Bueno, ¿qué dice que es ahora la otra función que les comentaba? La función de aislamiento. Entonces, en el tema, para dejarlo aquí, en este tema, para dejarlo, para complementarlo rápidamente, es que esto también no sirve muchas veces solamente con hacer la puesta a tierra. Hace poco he escuchado una charla que y hay tecnologías modernas. Por ejemplo, he escuchado que hay un tipo de tierra en la que permite que ya no estés pues, clavando ese famoso 2,4 metros, llegando hasta acabar pues un tremendo pozo. Ahora hay unas tecnologías que permiten que básicamente a 1 metro, bajo criterios de diseño diferentes del sistema de varilla, puede significar los mismos resultados de resistencia. Incluso hay cemento conductivo, hay un montón de cosas que ya permiten que a mí me garantice no solamente hacer el curso a tierra, sino saber que tenga sostenibilidad. Que de pronto en 5 años, me acuerdo, yo medía un pozo en una planta del comercio. Y una cosa interesante que tenía, es la única planta que a veces me iba hasta por gusto, porque como era una puesta a tierra muy bien hecha y con cemento conductivo, y era con terminales muy firmes, siempre encontraba los mismos valores, ¿no? Y eran bajos, llegaban a los 2 ohmios, y siempre marcaba 2 ohmios, 2,5, 2,2, pero era muy estable ese pozo. Entonces, el aislamiento es otra función que no es que sea más importante, pero podríamos decir que es el más contundente, cuando falla, porque la Tierra a veces puede fallar, se puede un poquito sostener el sistema, pero cuando falla el aislamiento no perdona. Se produce el cortocircuito, la descarga eléctrica, la explosión, tantas cosas. Si es en aceite, se explosiona el transformador. Si es que hay mucha contaminación en los aislamientos externos, se descargan los aisladores, se rajan los terminales. Entonces, prácticamente es todo un problema. Entonces, hasta aquí, lo que faltaría agregarle es analizar los elementos de conexión. Y acá donde podemos agregar a esta experiencia cuáles son las leyes de oro. Yo le llamo de oro, así como hay las 5 reglas de oro de la seguridad. Yo también podría decir que hay las leyes de oro de la electricidad. Porque quizás todas las leyes deberían ser de oro, ¿no? Pero en el tema eléctrico tenemos leyes de oro. Podríamos ir en el contexto que son fundamentales, por ejemplo, la ley de Ohm. La ley de Ohm funciona en la puesta a tierra. La puesta a tierra es básicamente aplicación de la ley de Ohm.
Si hablamos de los aislamientos, también es, podríamos decir, es la ley de Ohm. Y si hablamos de las conexiones, ¿qué ley, a ver, me puede mencionar? ¿Qué ley está involucrada con el problema de las conexiones eléctricas? A ver, otro, se están perdiendo multitester, ¿eh? A ver, ¿qué otra ley estaríamos hablando de la... ¿Qué otra ley estaríamos hablando que está involucrada con las conexiones eléctricas? ¿No? La grabación, un ratito. Es contundente la ley de Ohm. Disculpen, la ley de Joule. Si tú no haces una conexión eléctrica y la ley de Joule, pues amparado con la fórmula I cuadrado por resistencia, por más que tú tengas una corriente de 10 amperios, por decirlo, y tienes una resistencia de conexión pobre en un terminal, ya fuiste. Eso no lo perdónala, porque al multiplicar 10 amperios al cuadrado ya te salió 100. Ya. Si lo multiplicas por 10 de ohmios de resistencia, ya pasó, ya se hizo un punto de alto nivel de carga, de potencia, de consumo en un punto. Y eso va a repercutir en el calentamiento del terminal con el posterior deterioro y daño severo, ¿no? Así que la ley de Joule, a veces muchas veces aquí había incendios cuando habían incendios en los mercados, siempre quería que me entrevisten, ¿no? Porque siempre estaba cansado ya que hablen del conductor me hizo. Ya el pobre hombre ya tenía hasta cadena perpetua, ya el conductor me hizo. Ya déjelo, por favor, en paz, decía yo. Déjelo descansar al conductor me hizo. Yo creo que ya lo han dejado, ya creo que lo han hecho descansar en paz, porque ya no existe, creo, ya no lo veo. Hay todavía lugares todavía increíbles, hay todavía por ahí aparecen los conductores mellizos todavía en algunas instalaciones, pero es que lo siguen vendiendo, ¿no? Pero a mí me gustaría haberme entrevistado y decía, oye, ¿por qué pasó el accidente ahí en el mercado central? ¿Fue el conductor me hizo? No, fue el efecto Joule. Puta, yo creo que por fin al que me hubiese entrevistado, lo dejaba, como dicen, sin ánimo de seguir preguntándome, porque ahí nomás en cambio ya los periodistas creo que eran especialistas en conductor me hizo, ya sabían que era ya, pero bueno. Entonces, muy, muy bien, entonces ya tenemos las tres funciones fundamentales que nunca pueden dejar de funcionar en un sistema eléctrico: la conexión a tierra, la conectividad y el aislamiento, ¿no? Y si aparece otra cuarta, me comunica, ¿eh? Pucha, ahí sí, que hablar, pucha, pero puede haber, ¿eh? Bueno. Entonces, bueno, ya la cuarta de la función del sistema eléctrico puede significar un poco de aspectos mucho más finos, ¿no? Pero los más fundamentales son esos. Bueno, ahora para la segunda parte de esto, vamos a hablar de los fundamentos de ingeniería de confiabilidad, un poco de mantenimientos y un poco de qué herramientas se utilizan hoy en día pero ya conocemos a nuestro señor electricidad, ya conocemos a nuestro señor funcionamiento del sistema eléctrico, ya somos medio doctores ahora ya. Ya estamos más o menos metiéndonos en el campo. Ahora tenemos que ver qué criterios aplicamos en el tema de gestión de mantenimiento de sistemas eléctricos, ¿no? Y lógicamente no dejan de ser importantes, porque si no tienes muy claro qué vas a tener que intervenir, porque muchas veces me decían algunos casos, algunos jefes que tuve hace muchos años, me decían, oye, no cojas nada, hermano, mientras no te digan nada, mejor no lo toques, porque quizás si lo tocas ya lo dejas mal hecho. Dice, a lo mejor le cambias algo, como la clásica, desarmaste 10 elementos y terminan siendo conectados 8, y ¿dónde lo meten los otros dos? O resulta que estaba bien conectado y al momento de desconectarlo para meterle mano solamente por ver algo, ya no vas a conectarlo igual. O sea, hay unos temitas que pueden aparecer. Y uno de los paradigmas es, el método preventivo puede evitar la gran mayoría de fallas, pero infelizmente eso no es verdad. El que yo le esté aplicando varias veces mano a los equipos no significa que esté haciendo una cosa correcta. Y eso puede pasar cuando metes muchas manos a los equipos. Entonces hay un paradigma
porque muchas veces las tareas específicas de mantenimiento preventivo han sido usualmente identificadas sobre la base de que lo que se puede ser hecho, pero no necesariamente sobre lo que debería ser hecho. Siempre, sí lo puedes hacer, bacán, desmóntalo, sí lo puedes hacer. La pregunta es, ¿debería haber sido desmontado eso o era necesario? Entonces, en la mayoría de los programas de mantenimiento preventivo han sido generados a partir de una serie de procesos intuitivos. Ha sido hecho así durante los últimos 20 años y bueno, hay que seguir haciéndolo, pues, ¿por qué voy a tener que cambiarlo yo? ¿Quién soy yo para cambiar la planificación de mantenimiento? Creo que sería bueno hacerlo. Entonces, no hay modo de saber finalmente si las tareas así definidas son técnicamente correctas o representan una optimización eficiente de los recursos. Entonces, por otra parte, lo peor es que algunas tareas de mantenimiento preventivo introducen fallas en los equipos, es lo que le estoy comentando. O sea, hacer mantenimiento preventivo puedo ser de que más bien le genere una falla posterior al equipo, ¿no? Bueno, al final dice, los profesionales envueltos en las áreas operativas desean por razones obvias que sus activos se encuentren en estado de disponibilidad, y aparecen esos términos, ¿no? Y hay que hacer tareas de mantenimiento apropiadas. Sin embargo, la experiencia práctica nos indica que estas tareas generalmente no bastan para garantizar la disponibilidad del activo, ¿no? Bueno, aunque pareciera algo simple, es importante saber qué es mantenimiento. Y el mantenimiento está orientado a la función. Yo intervengo a hacer mantenimiento porque he perdido la función, para poder restituir la función, o también puede ser para conservar la función. Por ejemplo, la ley de concesiones eléctricas del país, en la que se basa el sector eléctrico, sus actividades, dice, una de las cosas que se deben cumplir los concesionarios es conservar y mantener. Yo podría decir, es lo mismo conservar, es lo mismo que mantener, ¿no? Lógicamente es que yo no puedo ir a una instalación, mira hermano, todo está sucio, ese tablero lo verás todo ahí medio despintado, pero funciona, pues, funciona. Y entonces no solamente se trata de que el equipo, también la imagen, los colores de las puestas a tierra, las identificaciones de los códigos de las fases, todas esas cositas constituyen una conservación. Por eso no solamente vale la pena que esto, que se visualice que funcione. O sea, al final hay tres cosas. Yo podría agregar que funcione correctamente, que tenga buena imagen, que se vea conservado, y a la vez también puedo, se me fue la idea, ¿qué más se le puede agregar a una que funcione correctamente y esté conservado? Y que algo más pueda ser importante en una instalación eléctrica, ¿no? Pero el mantenimiento es eso, o sea, hay que tenerlo claro, y no solamente es técnico, también hay que ver que también hay aspectos administrativos. De alguna manera, las dos suman para la logística, ¿no? Quedo teniendo yo un perito técnico, un capazote, si no tengo la forma de apoyarlo en el tema de buenos materiales, buenas herramientas, insumos correctos. Entonces, ahí hay un choque ahí. Oye, cómprame esto, no, que es muy caro, te doy este material. Entonces, al final, no termina en una buena ejecución. Entonces, el mantenimiento es bueno conservarlo y a la vez, ahora, lógicamente, habla de restituir, porque lógicamente si ha habido una falla, ya tengo que restituir la función. Pero mientras mantenga, es como el concepto de los técnicos, y no quiero, cada uno tiene su función en una instalación. No se acostumbra mucho el técnico coordinar con el ingeniero, porque muchas veces el técnico calificado dice que hace conexiones o está preparado para hacer conexiones de mucha efectividad,
el diseño de un tablero, el diseño, a veces los diseños tienen que ser revisados, porque puede ser que de alguna manera pueda funcionar un equipo eléctrico, pero no puede ser bajo norma, ¿no? Entonces no hay que olvidar que una instalación eléctrica no solamente sirve que, no solamente es necesario que funcione, sino que cumpla la norma, ¿no? Entonces, ahí está el grupo de análisis, ¿no? O sea, quiénes están involucrados, el operador, el facilitador, el especialista, el mantenedor, todos estos están involucrados en el tema de la gestión de mantenimiento eléctrico, ¿no? Bueno, hay de todos, ¿no? Hay los que buscan, los que analizan, los innovadores, siempre aparecen diferentes actitudes de los trabajadores, ¿no? En el tema eléctrico. Todos son importantes, ¿no? Todos aportan. Hay también los indiferentes, ¿no? Esos que dicen, no, eso no va por, eso no me involucra. Los que discuten, bueno. Y acá les había puesto estos términos para que también lo tengan claro cuando comenzamos a hablar de inspeccionar y revisar. Es como en inglés, dicen que no es lo mismo decir sí que decir look, ¿no? Incluso hay otro término gringo que tiene que ver con el mirar. Entonces, así como se puede identificar diferentes formas de hablar en inglés para poder descifrar la verdadera visibilidad, lo que está viendo o la correcta acción de la persona, acá igual. Oye, anda a inspeccionar, anda a revisar, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Acá hablamos de cuando tú vas a inspeccionar, se entiende que conoces la norma, sabes un poquito cuál es el estándar que debería ser implementado. Y cuando ya vas a revisar, se entiende que vas a hacer pequeñas reparaciones o desarme de los equipos, ¿no? Ya vas más allá ya. Pero lógicamente, si vas a observar, vas a mirar, o míralo, ya lo miré. Inspecciónalo, ya, no, ya, yo digo, este motor está calentado, este motor suena, este motor, qué sé yo, revisar ya, desmontar. Pero termino esto y digo, no, también voy a probarlo, voy a migarlo. Entonces ya es otro level ya. Ya estás pasando a confirmar, quizás si lo inspeccionaste, lo tuviste que desmontar porque encontraste que la inspección había un problema y después terminas probándolo, carambas, ya estás siendo ganador, ¿eh? Es difícil que de pronto te encuentres, cuando yo hacía un ejemplo de esto, después que vamos a ver los casos de las pruebas que he podido hacer o que he podido experimentar, bueno, vas a ver un motor para hacer una prueba. Primero lo inspeccionas, tienes que inspeccionarlo, por ahí tienes que ver si hay un detalle en su puesta a tierra, en su caja de terminales, un sonido raro, tienes que ver todo, todos los aspectos. Después ya, ya comienzas a hacer el trabajo de desconexión de terminales para separarlos de las fases que lo alimentan y ya al final lo puedes probar. Y con eso estás confirmando que el motor está correctamente funcionando y lo vuelves a conectar, lo vuelves a hacer la conexión. Bueno, hay un concepto que es la inspección basada en riesgo. Y la inspección basada en riesgo es un concepto en inglés también es muy conocido y es como Risk-Based Inspection. Y bueno, es aplicado pues en el análisis de riesgo global de los sistemas de los activos involucrados. Entonces, este de ahí es un tema, son técnicas de inspección interesantes que pueden ser aplicados en los sistemas eléctricos. Se procura con esto intensificar los gastos de tareas de mantenimiento, donde el riesgo es alto, y disminuirlos donde el riesgo es bajo, ¿no? O sea, lógicamente, no es lo mismo que tú metas, cuando tú vas hacer tu tarea de mantenimiento, tienes que ver dónde está tu riesgo alto. No vas a hacer el mantenimiento pues a un tablero de distribución sabiendo que hay un tablero general que abastece a toda la planta, ¿no? Se supone que la prioridad de los mantenimientos está orientado pues principalmente a los tableros de mayor envergadura, a los motores más grandes, a los que tienen que estar en línea con la producción, qué sé yo, ¿no? Entonces acá tenemos el concepto de inspección basado en riesgo, las consecuencias más comunes son daños por accidente, daños materiales. El mantenimiento basado en riesgo es una herramienta que puede ser utilizada para priorizar los activos.
Esto te ayuda a priorizar los activos de forma cualitativa y cuantitativa. ¿No? Por ejemplo, a nivel de puedes poner bajo riesgo, riesgo medio, esas son las escalas que se pueden poner para hacer una evaluación. Ahí tenemos un poco la matriz, ¿no? ¿Cuán probable es? ¿Cuál es la consecuencia? Y puede determinar si es importante, es tolerable o no es, es trivial, por eso. Bueno, acá tenemos la formulación de la modalidad y acá aparece este término. Este término lo escuché por primera vez por un argentino, ahí en Lima. Apareció este término hace quizás 8 años en una conferencia y me pareció muy interesante. Bueno, pareciera que todos, no sé si todos lo conocen, no sé si alguna vez ha escuchado este término contexto operacional. El contexto operacional, ¿no? Y a veces cuando vamos a ver un equipo no nos enfocamos en saber cuál es su contexto operacional. ¿Mm? Es como, ¿cómo se llama? Ver oye, estas tres bombas son iguales en potencia, estas tres bombas son iguales en voltaje, en tipo, en todo. Son gemelas, ¿no? Son trillizos. Disculpe, son trillizos. Pero cuando comienzo a ver qué cosas hace cada una, me doy cuenta que no son tan iguales. Este señor forma parte de un sistema único. Este señor tiene un sistema de en uso y otro que es en reserva. Este señor, si falla, afecta al sistema. Este señor, si falla B, entra C. Si falla B, dice, mientras funcione B, C permanece en reposo. Entonces, imagínense, tenemos tres bombas que trabajan en distintos contextos operativos. Y a veces, muchas veces falta hacer esas evaluaciones cuando vamos, a lo mejor manejamos un sistema eléctrico que tiene 10, 20 transformadores de distribución. Y quizás a los 20, 30 le ponemos bajo el mismo contexto y de pronto vemos que un trabajador está sobrecargado al 80%, el otro al 20%, otro al 10%, hay otro que está en una zona de alta contaminación, hay otro que está en una zona limpia, hay otro que es un transformador que está en una zona vandálica o de alto nivel de robo. O sea, realmente tienes que saber tratar de ubicarlos a los equipos de acuerdo al contexto para saber cuál de ellos constituye un contexto más exquisito del punto de vista de criticidad, de que pueda fallar. ¿Ah? Por ejemplo, acá si hablamos de un ejemplo, y comenzamos a hablar, toma un contexto de un transformador de distribución, por ejemplo, se trata de un único transformador que tiene la relación, su carga nominal está en el orden del 64%, el medio aislante es aceite, posee una protección maximal por sobrecarga, posee una protección constante. Entonces, ¿qué le estoy dando características que me permiten a mí entender cuál es el contexto operacional de este equipo? ¿Mm? Por ejemplo, había una planta industrial, yo había encontrado que el sistema de protección de aceite o de alarma de aceite no estaba conectado, lo habían dejado sin conexión. Entonces, ahí podemos decir que hay un contexto de riesgo al no contar con una alarma por fuga de aceite, ¿no? Y así podemos mencionar un sinnúmero de ejemplos, ¿no? Que tienen que ver con esto del contexto operacional, ¿no? Por ejemplo, acá uno sería, la pérdida de aceite no sería detectado por ningún sistema de protección y no existe contenedor de aceite. O sea, ya estás. Y nuevamente estos contextos que puedan aparecer pueden significar medidas de rectificación, de mejora. Acá tenemos otro que habíamos mencionado anteriormente, creo que se ha duplicado esto, ¿no? Ahí están los contextos. Acá hay otro transformador, ¿sí? Con otro contexto, de 300 MVA, este es mucho más grande, ¿no? Lógicamente que estos conceptos que estoy mencionando, no olviden que está basado más que todo no es que sea diferente en alta tensión, a veces en alta tensión hoy en día se aplican ya cosas mucho más exquisitas, pero no deja de ser aplicado también a alta tensión. Por ejemplo, acá, ¿no? El contexto operacional de un termómetro, de un transformador, ¿no? El relé Buchholz protege al transformador contra fallas internas, calentamiento, los cuales producen generación de gases, ¿no?
Comenzamos a hablar de mucho, la válvula de sobrepresión del transformador, el indicador de nivel de aceite, ¿no? Protege al transformador contra descensos inadmisibles. Y esto es importante hacer, por ejemplo, podemos hacer un contexto operacional de un equipo y eso tenerlo como instrucción al operario, porque a veces hay operarios de sistemas eléctricos industriales y estoy seguro que muchas veces ni conocen qué cosas de protección tiene el transformador ahí. Tienen transformadores cuando superan los un MVA quizás o 1.5, ya tienen varios elementos. ¿Ya? Y es bueno que se les capacita menos para tener una idea en qué situación deberían, eh, en qué situación podrían señalar una falla de transformador. Entonces, esas cosas del contexto operacional es muy importante. Y cuando hablamos de tipo de mantenimiento, aquí hablamos ya pues del correctivo, muchas veces todavía se puede seguir practicando de una manera muy sigilosa para aquellas cosas que no puedan repercutir daño crítico al sistema, el preventivo, el predictivo, el basado en riesgo y el centrado en la confiabilidad. Ya esto ya lo utilizan pues es un sistema ya internacional que tiene su normativa y normalmente esto lo aplican en sistemas de más envergadura. Bueno, el correctivo poco utilizado ya, pues, de una manera, pero es el reactivo, es cuando ya tienes que esperar que suceda la falla, ¿no? El preventivo, que es el que se hace por intervalos y se revisan, se ajustan. El predictivo, que ya está basado en la condición, acá intervienes cuando ya la condición del equipo te indica que hay una posible falla o está tendiendo a la falla. Por ejemplo, la medición de temperatura de los contactos, cuando ya ves, una vez pasó pues que en una instalación habían hecho un trabajo de conexión a una barra, hacia un seccionador, y bueno, pareciera que estaba todo, pero había incomodidad, me acuerdo, cuando iban a hacer, no era tan fácil de hacer, no había dónde se paraba el señor, lo que, ahí debe haber si iba una escalera grande, tipo tijera, ¿no? O una grúa, ¿no? Pero de pronto esta conexión comenzó a tener temperaturas de 40 grados cuando ya se puso en servicio, 40, 50, 70, 100, o sea, en cualquier momento iba a reventar. ¿Ya? O sea, se hizo una mala conexión. ¿No? Bueno, esto es lo que es el mantenimiento predictivo, o sea, tú puedes ir monitoreando una variable de funcionamiento de un equipo hasta que puedas, por ejemplo, el aceite, ¿no? ¿Cuánto es por decir, la tensión disruptiva, ¿no? O la tensión interfacial? Y cuando ese llega a un valor en la que ya supera el estándar, ya no puedes estar esperando que esto siga agravándose hasta que suceda la falla, ¿no? Ya tienes que intervenirlo, pues, ¿no? Entonces, ese es importante, el tema del mantenimiento predictivo para poder identificar las fallas que son potenciales, ¿no? Acá tenemos la resistencia de contacto, también se va midiendo y se puede encontrar en qué punto puede haber un problema en el tema de los contactos, que hemos hablado de la ley de Joule. El tema de los aceites, de las pruebas, ¿no? También se hacen mediciones para ver cómo se va comportando la tangente delta del aceite de los errores, ¿no? Bueno, el análisis cromatográfico, que también no deja de ser, también se practica, ahí uno puede evaluar los gases que están generándose interiormente en el transformador. Cuando esto se monitorea cada año y comienzas a ver que hay una tendencia a que se crezca estos gases, es porque hay presencia de una descarga interna negativa en en el equipo, ¿no? La termovisión, que son buenos equipos que ya se vienen utilizando para el tema del efecto corona, y bueno, esta es una fórmula que tiene que ver con cuál es el punto de A en la que es crítico, en la que es crítico ya el tema de la temperatura que se identifica en el punto, ¿no? Ya sobrecalentado, ya calentado levemente, 75, o sea, 130, ya más de 130 ya es un mantenimiento inmediato, ya. Es lo que pasó en esa asociación, ¿no? En conector. Ultrasonido, que también se vino utilizando en este sistema de ultrasonido, ¿ves?
De acuerdo a la señal que te bota, te puede indicar qué tipo de falla interna puede tener el equipo. Disculpe, esta es la ultravioleta, este es el efecto corona, también se utiliza, más que todo en alto voltaje, en zonas húmedas. Y bueno, esto solamente como una experiencia, esto no es que sea cosa del otro mundo, pero sí son herramientas mucho más sofisticadas y técnicas. El análisis de causa raíz, quizás en las prácticas que hagamos o las experiencias que hagamos en la otra sesión, podamos encontrar una forma de, una vez hubo una reparación de un recloser, o encontrar la falla de un recloser. Pero el análisis de causa raíz, el proactivo, tiene que ver con fallas recurrentes, ¿no? O sea, ese es el contexto. Yo no voy a estar perdiendo mi tiempo haciendo un análisis exhaustivo de causa raíz donde la falla es única y puntual. Lo que pasa si tengo 200 motores, por decir, por exagerar, o tengo 100 transformadores, y veo que se me están fallando transformadores de manera casual, o de manera muy parecida, ¿no? O sea, de pronto falla un transformador, descarga, después pasa un par de 3 meses, otro transformador sucede lo mismo, de la misma marca, más que todo. Entonces ya puede estar pensando que hay algo que está pasando. Entonces, ahí sí es contundente la causa raíz. Por ejemplo, nosotros tuvimos hace mucho tiempo unos medidores Schulenberger y comenzaban a apagarse, ¿no? Y teníamos como 20. Y luego, cuando se abrió los dos que habían fallado ya, hasta tres creo que habían fallado, nos encontramos que la falla era un condensador. Un bendito condensador estaba generando su vida útil increíblemente y y eso generaba un problema. Entonces ya yo no voy a esperar que los demás medidores se apaguen en los meses siguientes. Entonces, ¿qué se hizo? Se consiguió ese condensador que no era tan común y se comenzó a cambiar en todos los medidores de energía. Entonces, esa es una aplicación práctica del proactivo, porque el proactivo, su intención es que no se genere ninguna, es anticiparse a la falla. O sea, no esperar que suceda una falla si yo ya sé cuál es el causante de esa falla. En cambio, en el predictivo yo estoy esperando que ya se genere la falla para que le haga seguimiento. En cambio, en el otro voy más atrás. Bueno, este mantenimiento central de la confiabilidad es un tema bastante amplio, pero importante en el tema del mantenimiento y bueno, ya se viene aplicando en algunas empresas eléctricas. Y bueno, está basado en el contexto pues, que todos los equipos no son iguales, ¿no? La curva de la bañera, que ven acá abajo, que es la segunda generación, bueno, siempre en los equipos se pensaba que había un riesgo de falla al comienzo alto y va disminuyendo, después había un tiempo largo en la que, bueno, se supone que ya, si pasó el periodo de prueba, por decir, después no es práctico que vaya a fallar, y lógicamente aquí ya viene un poquito el tema de vida útil, que cuando ya un sistema trabaja mucho tiempo, lógicamente va a comenzar a fallar en unos elementos y el riesgo comienza a incrementarse, ¿no? Entonces, pero ahora tenemos esto, ¿no? Hay diferentes curvas de fallas de un montón. Por ejemplo, un avión que tiene equipos electrónicos, electromecánicos, mecánicos, un montón de sistemas, un avión de turbina. Entonces, no todos trabajan igual, pero no todos son la curva de la bañera. Entonces, acá se encontró que tenían que hacer algo, porque ¿qué pasaba? Se dieron cuenta que si ellos seguían con el mismo patrón de acá, las máquinas iban a fallar. Entonces, si comienzas a analizar esto, es posible que seas más efectivo en la confiabilidad, ¿no? Ahí está, ¿no? Acá dice, ¿no? Estudios realizados sobre varias centenas de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos de un avión. ¿Ves? La curva 68% funcionan así. Un 4% es como la curva de la bañera, ¿eh? ¿Ah? Entonces, eso tienes que tener mucho cuidado para analizarlo. Por ejemplo. Y bueno, acá se hacen varias preguntas. La teoría del equipamiento hace más probable que la falla en medida que es más viejo. Desarmar, realizar por equipo completo, reemplazar los equipos mejor la confiabilidad del mismo. O sea, hay preguntas interesantes acá. Acá otra vez lo que se había comentado. Y ese ANFE, que es un término en inglés, es el análisis de modo de efectos de falla. Entonces, al final, ¿qué pasa con este mantenimiento centrado en la confiabilidad? Es que tú tienes que entender cómo falla un elemento. ¿Cómo podría fallar un elemento? Ese es el contexto. Y no es tan simple, ¿no?
Tienes que saber realmente conocer el equipo, hacer un diagnóstico para saber en qué momento falla un elemento. Bueno,